muchas gracias por la invitación una vez más a participar, a compartir con vosotras, con vosotros, pues este momento también de inicio de curso. Creo también con José Carlos que hay que ser muy valientes para, sobre todo los que empezáis por primera vez el primer curso al que optáis en este año, que lo hagáis, ¿no? Lo cual significa que tenéis muchas entrañas de misericordia por ahí dentro y que es el momento también para lanzarse a la aventura de humanizar más si cabe nuestro mundo y cuidar más si cabe entre nosotros. Claro, hablar de cuidado, hablar de saber cuidar en el Centro de Humanización de la Salud, donde el principio de cuidado está inscrito y está en vena, como lo sabemos, ¿no? en toda la Orden de los Caminos y en el Centro de Humanización de la Salud, pues hombre, para mí es una osadía. Es decir, que vengo yo aquí a decir que no esté ya incluso en vuestros propios programas educativos académicos, donde efectivamente la humanización de la vida, el cuidado de la vida está permeando continuamente pues todo lo que académicamente diremos toda la malla curricular está ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí voy a intentar pues compartir con vosotros algunas inquietudes y lo que pueda servir pues adelante, ¿no? Queríamos empezar también ahí con Mafalda, un guiño a Quino, ¿no? Que se nos fue también hace poco tiempo. Muchos, al menos de mi generación, o los que somos aquí más talluditos, pues hemos aprendido también, yo creo, a cuidar de nuestro mundo y también a tomar conciencia de la fragilidad de nuestro mundo con Quino, ¿no? Esa viñeta que debe tener muchísimos años, pero nos plantea una vez más nuestro pequeño, gran planeta herido, lleno de heridas, lleno de vendajes, y esa mirada ahí, pues todo paciente y todo cuidadosa y todo cariñosa, también de Mafalda, pues con el mundo al que está profundamente vinculada. Este yo creo que va a ser uno de los nervios también cuando hablemos aquí del cuidado, ¿no? El sentirnos vinculados a la vida que nos sostiene. No es otro el fundamento del cuidado. Luego lo iremos pues viendo, ¿no? Y bien, yo no me quiero centrar el cuidado en tiempos de pandemia, como decía José Carlos, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que la reflexión necesariamente tiene que partir de ahí, para que desde ahí, digamos, abrir el foco y lanzar nuestra mirada un poco más allá de lo que veníamos viviendo y experimentando y de lo que tenemos por delante, ¿no? Y lo quería hacer compartiendo este pequeño vídeo, son 2 minutos de una entrevista larga que hicieron en mayo, en puro confinamiento, en la televisión chilena. El de la izquierda es un periodista de la televisión chilena y el de la derecha es Hugo Mujica, que es un escritor místico, sacerdote argentino, tipo muy interesante, poeta maravilloso, y bueno, que dice cosas, yo creo que a mi juicio muy verdaderas y muy maravillosas también, ¿no? Y le preguntaba un poco por esto, pues, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando, no? Y bueno, pues nos va a hablar de la necesidad. Nosotros a veces en la metodología, al menos los que venimos de la raíz cristiana, ¿no? Hemos siempre utilizado mucho del ver, juzgar y actuar, ¿no? Que yo creo que ya está un poquito de moda. Pero yo creo que a ese ver hay que implementarlo con algo que es muy propio vuestro y muy propio del Centro de Humanización de la Salud, que es el escuchar. Escuchar profundamente qué está pasando, escuchar qué nos está pasando en este tiempo, ¿no? Y vamos a ver si... Yo creo que la escucha es, por esencia, el reconocimiento de la alteridad fundante. O sea, cuando yo nací, el mundo ya estaba. ¿Y cómo lo aprendí? Porque escuché el lenguaje que me dieron. Entonces siempre el otro me precede. Y la escucha es darle el lugar a la alteridad de ser ella la que me pregunta y yo después le doy una respuesta. O sea, la famosa inspiración, la famosa revelación, la famosa musa, la palabra de Dios, siempre está diciendo lo mismo, que es lo otro lo que primero habló. Que inspirar es tomar aire, o sea, el aire ya estaba, yo vivo porque respiro. Entonces la escucha es, el lenguaje viene después, la realidad es la que lo suscita y la que lo pide. Y por lenguaje me quiero decir cualquier teoría o cualquier intento de comprensión.
¿Y qué O es sea, lo que... dejar decirse, callarse es dejar decirse a lo otro. Y sería interesante vislumbrar tal vez, de a poco, vislumbrando qué es eso otro que emerge, ¿no? Tal vez puede ser tan radicalmente otro que vamos a tener que... No, yo creo que lo que emerge, y no voy a decir una teoría, lo que emerge es la vida, que estaba sepultada a través de nuestro funcionamiento. Nosotros habíamos hecho una maquinaria en la cual estábamos coengranando. Y ahora surge, como vos decís, surgen los pajaritos, sin volverse así naturalista, naif, Sí, sí. pero vuelven nosotros mismos, por empezar, la primer conciencia de vida, que es que nos vamos a morir. Y si sabemos eso, vamos a vivir diferente. Nosotros necesitamos, como siglo y como cultura, haber negado la muerte para poder ser capaces de sacrificarnos en función de trabajar para que el sistema funcione. Entonces, lo que creo que lo que surge es la vida que descubrimos cuando se cayó lo que la cubría. Muy bien, lo que surge es la vida cuando descubrimos y cuando cayó aquello que la estaba cubriendo, ¿no? Como luego también veremos, debajo de los escombros, pues descubrimos también la vida, ¿no? Ese saber escuchar a fondo, como ese callar, ese dejar decirse al otro, dejar que la realidad nos diga, nos bañe, nos interpele, nos visite de nuevo una y otra vez, ¿no? Escuchar lo que nos dice también esta pandemia, ¿por qué nos ha mandado parar? ¿Para qué? Seguramente para saber reaccionar como humanidad, como civilización. Importa no solo lo que este coronavirus está causando, que es mucho y muy importante, ¿no? La muerte, la destrucción, la pobreza, sino lo que desvela y lo que revela. Y revela condiciones de vida, estilos de vida, vínculos con la vida, maneras de vivir, estilos de vida. No es un poco lo que están diciendo, que nuestro estilo de vida es lo que ha conducido a esto que estamos viviendo, ¿no? Esa maquinaria de la que habla Hugo Mujica. Hemos estado viviendo posiblemente más pendientes de la maquinaria en la que hemos estado engrasados y engranados que en vivir la vida poniéndola en el centro, humanizándola, vinculándonos con ella. Desde una vida vivida desde la maquinaria es imposible cuidar. O los cuidados quedarán como puros apéndices de un sistema, como puro apéndice de esa misma maquinaria. De hecho, otra de las cosas que estamos escuchando y también otra de las realidades también que vienen en nuestros días, en este momento, es esta escucha de lo que hemos llamar los cuidados esenciales, que tanto y también sabéis lo que estáis aquí trabajando, ¿no? Y los voluntarios también de aquí, ¿no? Escuchamos los cuidados esenciales en todo este tiempo, desde el mes de marzo, ¿no? Pero también cuidados esenciales que son de mucho más atrás, porque aquí nos está cuidando desde marzo, se está cuidando desde hace mucho más, ¿no? Pero también hemos constatado cómo estos cuidados nos están curando de ciertas enfermedades sobre las que no teníamos control. La desmesura, el consumo desmedido, incluso el racismo, ¿no? Yo tuve la oportunidad en la Red Interlavapiés, de la que formo parte, en un encuentro virtual en el mes de mayo con todos los compañeros africanos, banglas, etcétera, ¿no? Y todos tenemos esta experiencia como ahora, ¿no? En el Zoom, donde todos estamos encuadraditos. Y decía un compañero mor, senegalés, ya cuando empezaron las primeras colas del hambre en mayo, a mí ya mi familia no nos llega, ya no tenemos, y en la asociación nuestra senegalesa no tenemos, ya se nos ha acabado la comida, no sabemos dónde acudir. Enseguida, Manik, Bangla, de la asociación Valiente Bangla, en esta cosa de los cuadraditos del Zoom, mirando para abajo, porque en el ordenador estaba abajo el compañero senegalés, dice: Mor, no te preocupes, vente a Valiente Bangla, vente que nosotros te vamos a dar a comer, vente que vamos a darte comida, porque todos somos paisanos. A mí aquello, todos somos paisanos, dicho en ese español Bangla, porque familia somos todos, porque era la explicación que da, porque familia somos todos, es decir, porque estamos vinculados.
y nos necesitamos los unos a los otros para seguir viviendo. Para mí ahí descubrí en ese mes de mayo también una luz, digamos, incuestionable de por dónde iban las raíces, digamos, y del propio, pues, del cuidado, ¿no? Muchas veces solemos decir que cuando ya no cabe curar, nos queda cuidar, que es un poco también aquí en cuidados paliativos, ¿no? lo que hablamos, ¿no? Y queda tanto por hacer cuando hay que cuidar y ya no hay que curar, ¿no? Y también cabe decir que cuando cuidamos, nos curamos de ciertos tics, de ciertos modos de vida, de ciertos hábitos, de ciertos aprendizajes que nos deshumanizan, ¿no? Bien. Bueno, de toda esta escucha, pues también queda algo que dice también, en esa misma entrevista, Hugo Mujica dice lo siguiente, ¿no? La vida era estrecha tal como la veníamos viviendo. La vida era estrecha, era estrecha. Y Yayo Herrero, que es una persona aquí española, de Ecologistas en Acción, muy centrada también en los temas de cuidados, en muchas conferencias que yo le he oído, pues antes incluso de la pandemia, solía decir esta expresión, más o menos, ¿no? Si el modelo económico actual ha declarado la guerra a la vida, urge recomponer el sistema. A mí cuando se oí la primera vez esto de que el sistema que estamos viendo, hemos declarado la guerra a la vida, me pareció de una exageración brutal, ¿no? De una radicalidad, diríamos, muy exagerada, ¿no? Ahora lo entiendo mucho mejor y yo creo que hay que darle la razón. Es decir, el tiempo le ha dado la razón a mi amiga Yayo, ¿no? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de Hugo Mujica, ¿no? Que la vida es estrecha, ¿no? Bueno, hay una vida estrecha, ¿cómo es así? Y esa vida estrecha tiene que ver con esa razón científico-técnica que no es mala, que yo no, porque es la que nos ha dado y la que estemos hoy aquí entre nosotros, ¿no? Pero cuando se pone al crecimiento al servicio solo y exclusivamente o prioritariamente del crecimiento económico indefinido, se nos vuelve vía estrecha. Nos conduce a la muerte. El cortoplacismo, ¿no? Resultadista, que no ve, bueno, pues un poco el colapso al que estamos un poco sometidos como humanidad, ¿no? Lo que algunos llaman el antropocidio, ¿no? Es decir, el planeta podrá seguir sin nosotros, pero nosotros no podemos seguir sin el planeta. La vía estrecha es la que pone los medios por encima de los fines. Tenemos muchos medios para tan escasos fines, dice Francisco en Laudato Si. Y bueno, pues ahí nos va. La vía estrecha tiene que ver con todo lo que significa el dominio a los demás, el control hacia los demás, el éxito, por ejemplo, en la clave educativa, educar para el éxito, ¿no? La cacareada a veces valor de la excelencia que muchas veces se confunde con puro éxito profesional, ¿no? Y todo eso tiene como resultado, bueno, lo que yo llamo la civilización de la conquista, del desarrollo, por el desarrollo del crecimiento económico indefinido, etcétera, pero que está basado en esa figura del cowboy, ¿verdad?, que conquista territorios y conquista a los demás mediante el uso de la fuerza. Y la fuerza se hace de muchas maneras, ¿no? Bueno, antes también hablaba José Carlos el tema de abusos sexuales, ¿no? Dentro de la sociedad, en la familia, en la iglesia, en los colegios, etcétera. Esta es la lógica. El control del otro, el dominio del otro, el poder sobre el otro, ¿no? No es solamente un tema económico, no es solamente un tema social. Y la vía ancha, a la que apostamos desde la lógica de los cuidados, va por otro lado, ¿no? Por eso quería también partir de esta reflexión. La vida ancha parte también de una razón que tiene en cuenta los presupuestos científicos y técnicos, pero que es una razón también cordial, sentipensante, ¿no? Como dice Adela Cortina, ¿no? Que tiene en cuenta también las propias emociones que han estado muchas veces sepultadas, ¿no? Porque desde Occidente parecía que no podíamos tener acceso a eso. Miramos también en esa vida ancha por el largo plazo, también por eso que va también incluso más allá de la pandemia. Tenemos que poner la mirada también más allá de lo que nos está ocurriendo, ¿no? En esa era, en ese largo plazo, que incluso en términos planetarios algunos hablan, como Leonardo Boff, de que tenemos que pasar de esa era centrada en el antropoceno, que sería esa etapa geológica donde la especie humana pues se está cargando la propia subsistencia, ¿no?, al ecoceno, es decir, a una vida, a una humanidad centrada en el sostenimiento de la vida.
Se trata de recuperar en la vida ancha los fines vinculados a las necesidades básicas de todos los seres humanos, que necesidades básicas al final son muy poquitas. Deseos son muchos, ambiciones todas, pero necesidades básicas, ahí Simone Weil habla de las necesidades del alma, que son 7 u 8, y la primera es poner orden en nuestra vida, porque a veces estamos tan desordenados, tan desubicados, tan desconectados de nosotros mismos, que mire usted, primera necesidad, ponga usted orden en su vida, y mire a ver qué es lo primero, qué es lo segundo, qué es lo tercero, qué es lo absoluto y qué es lo relativo, cuáles son sus finalidades y cuáles son los medios que utiliza para ello. Y desde ahí pues vamos trabajando. Y hay otros valores, como el servicio, y todo eso significa que hay todo un momento de dejar ir las cosas que ya no nos sirven para vivir una vida buena, una vida con sentido y una vida desde el cuidado, ¿no? Y un dejar venir, pues algo que el futuro también que está emergiendo hacia nosotros, ¿no? Esto es lo que yo llamo la civilización del cuidado, digamos, como contraposición a esa civilización de la conquista. No se trata de malos y buenos, de buenos y malos. Muchas cosas de la civilización del cuidado habrá que alimentarse también de las cosas buenas que hemos llevado y que nos han construido y nos han traído hasta aquí desde la civilización de la conquista, ¿no? Pero evidentemente el cuidado nos ayuda y nos permite generar un nuevo paradigma de convivencia, donde la conquista no sea lo primero, donde el dominio no sea la razón de ser, donde la cooperación no sea lo raro. Hoy celebramos 18 años de alianza entre la Pere Tarrés y el Centro de Promoción de la Salud. Qué raro, tendríamos que decir. Qué raro que subsistan alianzas. Qué raro que subsistan movimientos de cooperación en distintos ámbitos académicos, sociales, sanitarios, políticos. Ya si decimos políticos, te echas a temblar y dices, no, esto no es posible, ¿no? Pero bueno, pues el cuidado quiere dar la vuelta a todo eso, ¿no? Fijaos, hay un sustrato también cultural que está por debajo de todo esto, que me atrevo a nombrar. Por debajo de la civilización de la conquista, me atrevo a decir que está el patriarcado como sustrato cultural. No hablo de machismo solo, hablo de patriarcado y las estructuras y las instituciones que ellas generan, donde el poder, el abuso, el dominio, el abuso de poder tiene a veces, digamos, una clara comportamiento estratégico, incluso en el desarrollo de las cuestiones, ¿no? Y en la vida ancha de la civilización del cuidado, me atrevo a decir que hay un sustrato cultural muy fuerte que proviene del ecofeminismo, que tenemos que aprender mucho de todos esos movimientos, tanto del movimiento ecologista del que nos hemos reído, yo el primero, durante muchas décadas, cuando decían, bueno, estos de las rastas, de los pelos largos y de las cosas raras y de los hippies. Y bueno, pues al final también la vida les ha dado la razón. Y yo al menos reconozco el error. Y creo que hay que mirar un poco también hacia las propuestas, las señales y las invitaciones que se nos lanzan desde estos mundos, ¿no? Continúo. También hemos de ser conscientes de que estamos viviendo un momento de posible banalización del cuidado, lo que yo llamo los cuidados inundatorios. Llevamos unos años donde desde todos lados se nos habla del cuidado, ¿no? Apenas hace 20 era cuando desde las escuelas de formación de Cáritas en las que yo estaba entonces, pues con José Carlos, entonces también con Javier Barbero, etcétera, hablamos incluso del cuidado del cuidador y tal. Era una cosa muy innovadora hace 20 años, ¿no? Pero luego ya de repente ya la ciudad de los cuidados, economía de los cuidados, todo tiene el apellido de los cuidados. Está bien que eso vaya entrando, pero ojo, porque de hablar tanto de ello vamos a desgastar la palabra. Nos puede ocurrir o nos está ocurriendo con el cuidado, y eso yo también lo viví muy en primera persona, lo que ocurrió hace 25 años con la palabra solidaridad, donde la solidaridad, ¿verdad?, al final, con el voluntariado, los voluntariados, ya todo el mundo era solidario. Los bancos eran solidarios, el Corte Inglés era solidario, las telemaratones eran solidarias, las televisiones eran solidarias, todos solidarios, y entre todos matamos al bichito. O sea, matamos a la solidaridad como fuerza realmente emergente que nos iguala, que nos hace construir un mundo más justo, más amable, una solidaridad también que va en contra de nuestros intereses, como dice Manuel Zuguero, ¿no? Es decir, que ser solidario cuesta. Ser solidario no es ninguna cuestión así de gustirrinín,
¿no? Bueno, pues con el cuidado pues puede pasar un poco que estemos un poco en las mismas, ¿no? Hay que ser conscientes que saber cuidar es vincularse con las fuentes del cuidado, dar contenido a los distintos ámbitos del cuidado y contribuir a generar una cultura del cuidado en los centros, en las organizaciones o instituciones en las que uno participa. Significa ser conscientes de desde dónde estoy cuidando. Yo no me quiero centrar en el saber cuidar, porque eso además lo vais a encontrar muy bien en vuestro desarrollo académico, en distintos posgrados y máster que estáis trabajando, y yo no me quiero poner a esa altura, ni mucho menos, ¿no? Pero sí quiero decir una palabra sobre las fuentes del cuidado, porque debajo de la ética del cuidado o del saber cuidar está la mística del cuidado. Y sin mística del cuidado, el cuidado no vale para nada. O se queda muy poquito, o se queda una labor meramente instrumental, ¿no? A mí me ayudó mucho también desde hace mucho tiempo esta frase de Einstein que todos conocemos, yo muchas veces, ¿no? Ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en el que se creó. El cuidado trasciende el campo de trabajo y el campo de acción donde se generan los problemas para instaurar, digamos, un mecanismo de vínculo, de acción, de colaboración, digamos, distinto o superior, ¿no? Al cuidado se va cuidando y al cuidado no se va batallando contra el paradigma de la conquista. Vamos a dedicar los próximos 5 años a criticar el paradigma de la conquista y ser muy críticos con ello y a ver dónde hay que manifestarse. Bueno, pues eso tendrá su parte, pero fundamentalmente un cambio de paradigma no viene por pelear contra lo que no estoy de acuerdo, sino trabajando a favor de lo que creemos que merece la pena, ¿no? Ese salto de nivel lo expresó también Billy D. Jagger, un místico también cristiano, maestro zen también, alemán. Dice: tomada en su conjunto, la humanidad se encuentra todavía en la edad infantil. Bueno, esto nos da cierto alivio, tenemos todavía sitio y recorrido, ¿no? Es decir, tenemos la capacidad de dar de sí continuamente. Zubiri llamaba el dinamismo de la realidad ese dar de sí de la realidad. Como tomamos una prenda, ¿no? Y la estiramos y eso da de sí, ¿no? Tenemos que tener cuidado de no romperla, pero son muchos los resquicios que tenemos, las posibilidades que tenemos delante de nosotros, ¿no? En ese sentido, el mundo en el que nos adentramos, y más desde la situación que estamos viviendo, ¿será espiritual o no será?, dice Leonardo Boff. Y yo estoy también convencido de eso, ¿no? Esto significa hacer de nuestra vida cotidiana una experiencia de conexión con la fuente del cuidado que cuida, de la que brotamos a la vida y desde la que nos impulsamos para vivir. Mi amigo el filósofo Bernardo Toro, un colombiano que está muy metido en todos estos líos, suele contar una experiencia que él tuvo en Tailandia haciendo una consultoría sobre el tema de la enseñanza allá, de los colegios, de las escuelas allá. Entonces pidió permiso para meterse en las aulas y dieron permiso. Dice: estuve en varias clases de matemáticas, de lengua, de religión, budista, etcétera. Y me llamó mucho la atención que al comienzo de cada clase, no al comienzo del día, sino de cada clase, había 5 minutos de silencio a toque de gong. Del profesor que iba ahí, toque de gong, todos en posición, ¿sí? Y 5 minutos de silencio. Y decía Bernardo Toro: ahora ya sé dónde están las revoluciones espirituales. Y porque esta gente tan pequeñita son capaces luego de echar al gigante norteamericano. Por la fuerza espiritual, digamos, que está, digamos, debajo de todos ellos, ¿no? Ese silencio contemplativo, ¿no? ¿Qué tal si nosotros nos atrevemos a hacerlo en nuestros trabajos, en las docencias? Bueno, esa es la revolución espiritual que nace del vivir conectado a una fuente de energía distinta a esos fundamentos económicos, sociales y culturales que nos han traído al estado que estamos viviendo, ¿no? Esa contemplación es una forma de ensanchar radicalmente la vida. No es una teoría, sino una práctica cotidiana que impulsa a saltar ese nivel de conciencia, nuestro nivel de conciencia. Por eso el ser humano encuentra en el cuidado su sello más característico.
su huella singular. Adentrarse en los cuidados recibidos como humanidad y como personas individuales nos permite tocar misteriosamente un tipo de mística que va mucho más allá de las religiones, ¿no? Yo suelo decir muchas veces esto: soy cuidado, luego existo. Mi vida, nuestra vida, es la suma de los cariños que hemos recibido. Ser conscientes de esto, de esta novedad, y vivirla en novedad y con novedad, ¿no?, pues nos hace vivir, posiblemente nos ayudará a vivir de otra manera, ¿no? De alguna manera, en el universo todo está relacionado. Esa es la gran enseñanza de Laudato Si, ¿no? Y la mística del cuidado, en definitiva, es aquello que nos permite reconocer todo aquello que une, vincula, religa, integra. Desde la conciencia de que somos polvos de estrellas y que las estrellas están compuestas de los mismos 4 elementos fundamentales: nitrógeno, oxígeno, carbono, hidrógeno, de los que estamos formados nosotros, combinados de manera diferente. Ser conscientes de ese milagro de la vida, de ese vínculo que tenemos con las estrellas, con todo el universo, y por lo tanto, cuanto más con lo que conforma el planeta Tierra, con lo que conforma la vida que nos sostiene, con el que conforma los seres humanos, con los que conformamos esa especie maravillosa que es la especie humana, hoy en peligro de extinción. El Papa Francisco nos invitaba en Laudato Si a una conversión ecológica, ¿no?, que se configura como uno de los pilares de esta mística del cuidado. Ya en la Carta de la Tierra, de la que se apoya también Laudato Si, escrita en el año 2000, se nos invita a recordar que este tiempo de transición, lo que normalmente hemos llamado desde el año 2000 cambio de época, y ahora sí que, ¿qué era eso de cambio de época? Pues es esto que nos estamos, tal como estamos, esto es el cambio de época, ¿no? Dice, hemos de recordar este tiempo de transición global como el despertar de una nueva reverencia ante la vida. El despertar de una nueva reverencia ante la vida. El cuidado nos impulsa, nos ayuda y nos invita a reverenciar la vida que nos sostiene. Ser conscientes de ello, ser conscientes de esos cuidados recibidos. De que somos unos agraciados, de que tenemos mucho por dar gracias, ¿no? Comenzaba José Carlos: hoy doy gracias por estar vivo. Y es algo que tendríamos que decir todos los días, ¿no? Y esa acción de gracias de todos los días y de todas las noches, ¿no? Gracias por seguir viviendo, ¿no? Por tanto, cuidar forma parte del desarrollo de una espiritualidad que ya el propio Francisco la ha llamado esa espiritualidad ecológica, que no es ecologista en el sentido así determinista de la palabra, sino que está en conexión con todo lo que está vivo, ¿no? La pandemia que estamos padeciendo nos ha dejado postrados, como humanidad herida y enferma, ¿no? Y ahí nos tenemos que reinventar también como educadores, como empresas, como colegios, como residencias, como hospitales. Todos nos estamos, yo que soy profesional autónomo, pues a reinventarme como autónomo. Todos nos tenemos que reinventar, ¿no? Y necesariamente todo esto pasa por un salto de nivel de conciencia desde la interdependencia y el sentido de ayuda mutua, que eso esté presente de modo explícito, ¿no? Desde esa necesidad también de entendernos, que nos necesitamos los unos a los otros. Se me ha dado aquí transcribir, pero en la última encíclica de Francisco, Fratelli Tutti, hace una llamada muy bonita, ¿no? Dice: ojalá que tanto dolor no sea inútil. Está hablando en este momento presente. Que demos un salto hacia una nueva forma de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado. El número 35 del Fratelli Tutti, ¿no? Esa conciencia de que nos necesitamos. No que nos tenemos que abroncar, sino que nos necesitamos los unos a los otros, ¿no? Para poder seguir viviendo juntos. Y eso forma parte de la identidad del ser humano. La identidad no es algo, hay que hacer una metafísica de la cebolla, ir quitando capas y a ver qué es lo que está ahí en el núcleo duro de nuestro ser. Nuestra identidad está en con quién te relacionas, con quién vives. Dime con quién vives y te diré cuál es tu identidad. Dime con quién te relacionas, con quién trajinas y gestionas esa necesidad de los unos con los otros, ¿no?
de estar vinculados los unos con los otros. Por lo tanto, si nos detenemos en los vínculos que nos han construido, encontraremos las fuentes del cuidado. Y esto me parecía algo pues muy importante, ¿no? Desde ahí, pues ya sí, desde ahí podemos hablar todo lo que queramos de los ámbitos del cuidado, ¿no? Que es algo quizá lo que más conocemos o lo que nos suena cuando hablamos de este saber cuidar, ¿no? Saber cuidar a nosotros mismos, saber cuidar a los cercanos, a los otros, saber cuidar a los extraños, también a los lejanos, saber cuidar el planeta, que ni siquiera me voy a entrar en eso, ¿no? Empezamos por ese me cuido y cuido, ¿no? Porque me cuido puedo cuidar también, que eso lo hemos aprendido mucho pues de aquí mismo. Yo lo he aprendido de aquí, de las enseñanzas vuestras del cuidado del cuidador, de Fidel Delgado, de toda esta buena gente, ¿no? Sé tú el cambio que quieres para el mundo. A veces nos hemos extrovertido tanto hacia afuera, ¿no? Querer cambiar todo lo que está mal, ¿no? Y nos hemos olvidado de nosotros mismos, ¿no? Y gente muy activista hacia afuera, pues en el fondo pues también hacia adentro pues estaba como muy amargada. Yo he conocido mucha gente así, yo mismo he vivido así mucho tiempo y no me gustaba. Ni me gustaba la gente que vivía así, ni me gustaba a mí mismo cuando vivía así. Porque al final es todo una incoherencia manifiesta, ¿no? Por tanto, el autocuidado me parece que es fundamental, y más en labores como las vuestras, es que sois profesionales del cuidado, que estáis en esas primeras líneas de atención, ya sea en hospitales, ya sea en residencias, ya sea en centros educativos, en organizaciones que trabajan en el mundo de la solidaridad, de la acción social, con las personas más vulneradas. Bueno, pues digamos también esa clave de autocuidado yo creo que es bien importante entre todos nosotros. Y el autocuidado tiene que ver, bueno, vamos a primero con esto, tiene que ver con algo que decía Unamuno, ¿no? De ir hacia adentro de ti mismo, ¿no? Algo que también decía antes el de Ramon Llull, Andreu, ¿no? El que no se posee a sí mismo es extremadamente pobre, decía, tomando las palabras de Ramon Llull, ¿no? Decía Unamuno, en vez de decir adelante o arriba, di adentro. Reconcéntrate para irradiar, deja llenarte para que reboses luego, conservando el manantial, la fuente. Si no cuidas la fuente no vas a poder dar nada. Recógete a ti mismo para mejor darte a los demás todo entero e indiviso. Doy cuanto tengo, dice el generoso. Doy cuanto soy, dice el héroe. Me doy a mí mismo, dice el santo. Y di tú con él, y al darte, doy conmigo al universo entero. Para ello tienes que hacerte universo, buscándolo dentro de ti, adentro. Esta llamada, adentro, más adentro de ti mismo, más allá de la espesura, ¿no? También con el místico, ¿no? Pero a la espesura de tu propio ser, de tu propia vida, de tu propia experiencia, de lo que estás viviendo día a día, ¿no? Y este autocuidado pasa, yo creo, por un lado, por el autoconocimiento, por acogerse y por la autorregulación también de los malos rollos que uno tiene y que uno le van y que uno le viene no se sabe por dónde, ¿no? Cuando hablo de autoconocimiento quiero hablar simplemente de eso que también que nos ha desvelado la cultura oriental japonesa, ¿no? Del Ikigai, que muchos conoceréis, ¿no? También, que es detectar en qué soy valioso para la humanidad. A veces hacemos mucho hincapié en ese conocerse, vamos a conocer todos los defectos que tengo y todas las ruindades que me han traído hasta aquí para intentar ser mejor persona. No. Eres buena persona, hombre, eres buena persona, ya, de entrada. O sea, ponte ya un notable de entrada y luego ya vamos trabajando, ¿no? Y ese Ikigai que busca esa intersección, ¿verdad? Donde aquello que me gusta hacer, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿No? Aquello que te apasiona, ¿qué es lo que te apasiona hacer? ¿No? Aquello en lo que creo que soy bueno, ¿no? Y aquello que el mundo necesita. Esa conjunción de esas tres habilidades. Y que yo pensando aquí y en lo que vosotros estáis aquí realizando y trabajando y en la propia perspectiva académica, para mí había una cosa fundamental en esto que sería importante llevarlo a ese autocuidado. Me gusta escuchar. Soy bueno para escuchar. El mundo necesita escuchar. Si esas tres cuestiones se dan en ti, ¿qué suerte tienes?
estás en el mejor sitio para seguir profundizando y que te vaya bonito, porque estás en las mejores condiciones. Y como es otras tantas cosas, ¿no? El autoconocimiento por esa vía, por esa vía. En segundo lugar, ese acogerse sí con las capacidades y también con las limitaciones, con mi salud, con mi falta de salud, con mi edad, con mi biología, con mi historia, bueno, con todo lo que somos, ¿no? Con mis recursos personales, ¿no? Y celebrar siempre todo lo que somos, todo aquello que somos, al final celebrarlo. Del movimiento de MST de Brasil siempre recordé y siempre admiré que cuando ocuparon unas tierras allá en los latifundios de Brasil, antes de que les echaran, porque era lo que les iba a pasar, que les echaran, pero había un momento para celebrarlo. Hemos llegado hasta aquí, vamos a celebrarlo. Ponían una pica, y se ponían ahí alrededor de aquello y hacían una celebración. Luego ya venía el ejército y los echaba. Celebrar lo que somos, celebrarlo también, ¿no? Y la autorregulación como tercer elemento, ¿no? De todas las negatividades que también están por ahí, que a veces nos salen y no sabemos cómo, ¿no? Bueno, pues ese saber contener también las reacciones que hacen daño y que me hacen daño. Gritar, echar la bronca, retorcernos de la rabia. Creo que tenemos que ser extremadamente cuidadosos de la palabra, cuidar la palabra. Es algo lo que no nos han enseñado, ¿no? Los que hemos estado muchos años en la docencia, y seguimos en la docencia de una manera, ¿no? Nunca nos enseñaron a cuidar la palabra. A de qué manera hablar a los alumnos, de qué manera dirigirte en las tutorías, en el acompañamiento personal, ¿no? Porque hay palabras que hieren, como hay silencios que hieren también, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso. Desdramatizar también los conflictos, ¿no? Soltar lastres, los agravios pasados, las costumbres ya caducas, la insistencia a volver atrás, el mal que me hicieron, lo mucho que lo hicieron pasar mal, etcétera, ¿no? Bueno, pues lavarse todo eso, lavarse la cara de todo eso, forma parte también de ese autocuidado, ¿no? Y eso culmina en algo que Fidel Delgado suele decir muchas veces, y lo tiene escrito en la revista Humanizar de 1000 maneras, ¿no? El abrazo a uno mismo. Al final el autocuidado termina en esa necesidad de abrazarte a ti mismo, ¿no? Como él dice, de arriba abajo, todo lo que soy, lo abrazo, ¿no? Y se pone ahí todo largo, y ahí empieza a hacer el indio, y con lo largo que es, dices que da tiempo efectivamente de arriba abajo, todo lo que soy, porque claro, es tan largo que aunque lo diga despacio, le cunde, lo digo yo y cunde menos, pero todo lo que soy, todo lo que soy, lo abrazo, sea lo que sea. No pasa nada, lo abrazo, ¿no? Desde ahí, el cuidar a los otros, ¿no? Desde el reconocimiento, el respeto y la confianza. Ahí hay un chiste del Roto, ¿no? Arriba a la izquierda. Queremos que se nos reconozca, pero no por las cámaras de vigilancia. Claro, estamos ya en un mundo donde cada vez más por ahí van a venir las maneras de reconocernos y los chips, etcétera, ¿no? Bueno, en las tribus del norte de Sudáfrica, la palabra con la que se saluda la gente es sabubona, que significa nosotros te vemos. Y los miembros de la comunidad responden diciendo sikona, que significa estamos aquí. Y el orden de diálogo es muy importante. Mientras no me hayas visto, no existo. Es como si al verme me dieras la asistencia. Este es el origen del espíritu Ubuntu, la filosofía Ubuntu que desarrollaron Desmond Tutu, Mandela en Sudáfrica y que propició la reconciliación de todo un país en una situación auténticamente fratricida, ¿no? Soy persona, pero no estoy completo, porque tú me completas y te necesito a ti para poder ser yo. No somos comunidad humana, sino somos una comunidad moral. Y todo eso pasa por el reconocimiento del otro, por la visibilidad del otro, por nombrar al otro por su nombre, por saludar. Qué importante aquí en paliativos, en todo lo que también viví como familiar, ¿no? En la residencia, en la cafetería, el saludo. Cuando nos vemos todos los días las mismas gentes, ¿verdad? Familiares, enfermos, profesionales, etcétera, pero saludarnos y saludarnos por nuestro nombre. Porque el saludo, y por ejemplo pensando en cuidados paliativos, otorga existencia, da existencia y da calidad de vida a la vida hasta el final. Y esto es bien importante, es una manera de reconocer, ¿no? Yo te veo y te reconozco.
Reconocer al otro es el acto ético que me impulsa a estar ahí, como dice Levinas, estar ahí con el otro. También significa dejar aparecer al otro. Es una reflexión que la escuché en esta pandemia a Humberto Maturana, desde Chile, ¿no? El biólogo y humanista chileno. Humberto Maturana, desde sus 92 años, nos habla de la necesidad de dejar aparecer al otro. Para también en ello suspender juicios, exigencias e imposiciones sobre el otro. Por eso es una forma de amor y de cuidado. Amar es dejar aparecer al otro con toda su grandeza y con toda su fragilidad, ¿no? Y entonces veo a la persona que aparece, no la que me figuro, no la que a mí me gustaría, no la que tendría que estar así o asado o más relajado o menos nervioso. Está como está, ¿no? Para dejar aparecer al otro debo soltar antes mis expectativas, mis certidumbres sobre el otro, ¿no? Porque si no me creo poseedor de una verdad que no me pertenece y en la que no sé. El otro no es una pieza cierta de un sistema que yo controlo. El otro es un misterio que se encuentra ante mí. Y desde esa posición, darse espacio y tiempo para dejar aparecer solo puede hacerse desde la humildad. Eso nos decía Humberto desde Chile cuando dice, me he dado cuenta que para esto lo único que hace falta es humildad, para dejar de estar lanzando expectativas sobre el otro, ¿no? Si dejo aparecer, quiere decir que no estoy exigiendo ni imponiendo, ¿no? Y a ese dejar aparecer le sigue el escuchar, el reflexionar ya desnudos de intenciones, ¿no? De la vanidad, desnudos de la vanidad de querer cambiar al otro. Lo cual no quiere decir que el otro haga lo que le dé la gana. Y más si estoy en una situación de acompañamiento, ¿no? Es decir, cuando el otro está haciendo daño, se está haciendo daño a sí mismo, no tengo que estar ahí, bueno, haz lo que quieras, no. O sea, situemos también lo que estoy diciendo, situémoslo también en contexto. Y el respeto, como ese respeto al proceso del otro y en su momento, ¿no? No ser resultadistas. Vivimos una sociedad, la maquinaria en la que vivimos busca resultados y resultados a corto plazo. Nosotros no podemos ser, los que estamos aquí, los que estáis en vuestras casas, en vuestros centros, escuchando y viéndonos ahora, no somos resultadistas, sino intentemos ser maestros del proceso. El mundo no está siendo, decía Freire, pues que eso nos siga rezumando cada día con las personas con las que estamos trajinando cada día, ¿no? El paciente no está anclado, está en su proceso anclado, ¿no? Cada cual está en su proceso en distintos momentos, ¿no? Y la confianza básica en la vida del otro, en las posibilidades del otro, ¿no? La vertiente educativa, por ejemplo, del acompañamiento, que muchos hacéis y de las que estáis, nos dice que educar es abrir posibilidades. Y cuando hablo de educar no hablo de la escuela, hablo de lo que estáis haciendo aquí, ¿no? Y en tantos lugares. Y lo primero es dejar que estas posibilidades salgan a flote, las dejemos salir, confiemos en que salgan, ¿no? Por tanto, cuidar es, en definitiva, establecer un vínculo sano, unas alianzas sanas, como decíamos antes. Ahí también en el chiste de Roto, dejaos de alianzas, lo que funcionan son los líos. Claro, cuando estábamos hablando antes de los 18 años de alianza, claro, no, funciona mucho más el conflicto, el lío, eso es lo que da vidilla, salís en la prensa y tal, pero una alianza no sale en la prensa, no es noticia. Las alianzas no son noticias, los líos sí, y a cada hora pues más, ¿no? Y por otro lado tenemos ese cuidado a los extraños, a los lejanos, que vienen también, pues, que se presentan en nuestras residencias, en nuestros lugares, en nuestras organizaciones de solidaridad, etcétera, ¿no? Dice, como alternativa al túnel, nos ofrecen vivir a la intemperie. Y en este momento también de tanto sufrimiento de tanta gente, cada vez más gente está en la intemperie, ¿no? Desgraciadamente cada vez más gente vive en la intemperie, ¿no? Por lo tanto, digamos, ese deber de hospitalidad se nos antoja sumamente importante, ¿no? De Manuel Kant extraemos pues aquello que dijo ya hace bastantes años, ¿no? Porque todos los seres humanos están en el planeta Tierra y todos, sin excepción, tienen el derecho de estar en ella y visitar sus lugares y los pueblos que la habitan, ¿no?
para Kant era impensable. Es decir, si vivimos en un solo mundo, si el planeta es una esfera redonda, tenemos que caber todos. Y por lo tanto, las gentes que se mueven de unos sitios a otros, pues tendremos que tener, y fue un principio que se instauró en la filosofía del derecho, ¿no? El deber de hospitalidad. No habla del derecho a la hospitalidad, ni del valor de la hospitalidad, sino el derecho de todos los países a ser hospitalarios con las gentes más vulnerables y las gentes que vienen, bueno, pues de fuera, ¿no? Por tanto, ese deber de hospitalidad, que en el fondo también es el fundamento de una nueva ciudadanía, ¿no? De una ciudadanía también en la que todos los que estamos aquí y desde vuestros ámbitos, bueno, pues estáis ahí, pues ahí rehaciendo, ¿no? El cuidado es una forma también y una forma política de construir ciudadanía, ¿no? Una ciudadanía ecosocial, una ciudadanía realmente mucho más centrada en ese valor de la vida, que no haga la guerra a la vida. Voy a ir terminando. Y también en ese saber cuidar tenemos que tener en cuenta nuestras propias organizaciones a las que pertenecemos, ¿no? Porque las organizaciones también han de ser cuidadosas con sus gentes, con sus trabajadores, con los voluntarios, etcétera, ¿no? Ahí hablo simplemente, bueno, pues de 3, 4 cuestiones, ¿no? Qué importante que en las organizaciones hubiera, donde las hay fenomenal y donde no, pues a ver si las hay, marcos éticos de actuación. No hablo solamente de códigos éticos, porque desde mi experiencia muchas veces en muchos lugares los códigos éticos se han convertido simplemente en reglamentos del régimen interno que devienen en normas que hay que cumplir. Y eso lo que hace es espantar a la gente. Y yo creo mucho más en la promoción de valores en positivo. Y es posible hacerlo. Yo tengo experiencia al menos de hacerlo en distintos frentes, tanto en los de acción social como en educativo, ¿no? La inclusión en la diversidad también, ¿no? Cuidar la inclusión y cuidar la diversidad que somos. La diversidad es un hecho, y cómo transformarlo en una inclusión efectiva, ¿no? Decía una psicóloga afroamericana de Estados Unidos, ¿no? Diversidad es que te inviten a una fiesta, inclusión es que te saquen a bailar. Qué distinto. Pues puedes estar en la fiesta sentado y que nadie ni se fije en ti, ni que te salude, ¿no? Por tanto, está bien hablar de la diversidad, pero el cuidado tiene que ver cuando se hace en la práctica de la inclusión, también efectiva a todos los niveles, ¿no? La distribución también del poder. Antes hablaba también de esto con el tema de abusos o de otros muchos temas, ¿no? El cuidado tiene mucho que ver con la distribución del poder y con un poder más transparente, más igualitario, más circular y menos jerárquico, menos autoritario. Y también tiene que ver el cuidado en las organizaciones con la generación de equipos inteligentes, ¿no? Inteligencia cooperativa es aquella, dice Marina, ¿no? Donde 4 o 5 personas ordinarias son capaces de hacer cosas extraordinarias en virtud de los vínculos que tienen. No en virtud del programa que han generado, no en virtud de los planes que han cumplido a rajatabla, no en virtud de los resultados, no, en virtud de los vínculos. Fijaos en cualquier organización cómo son los vínculos. Si realmente el factor humano es importante, hay una experiencia positiva de ese trabajo en equipo, de ese fortalecer los vínculos, y veréis cómo chuta esa organización. Y veáis también aquellas organizaciones, colegios o hospitales o equipos de trabajo donde la gente está un poco codazo va, codazo viene, y a ver qué es lo que sale de ahí. Desánimo, cansancio, desgaste, desfallecimiento y ganas de salir de ahí pitando. Y eso profesionalmente lo hemos vivido muchos, en muchos lugares. Lugares santos y lugares buenos, ¿eh? Bueno, pues ahí. Es importante tener en cuenta, y voy acabando, el lugar de nuestros aprendizajes, ¿no? Ahí tenemos los escombros del pozo del tío Raimundo, cuando se cayeron, se tiraron las chabolas y reconstruyeron, se construyó el barrio nuevo, ¿no? Decía Havel en 1989, el escritor checo, que luego fue presidente de la antigua Checoslovaquia, ¿no? Y es algo que es muy presente ahora en tiempos de pandemia y en tiempos de escombros, porque estamos en un tiempo de escombros también. Es como si algo estuviera desmoronándose, descomponiéndose y agotándose. Fijaos los 3 verbos, ¿eh? Desmoronándose, que cae, descomponiéndose y agotándose, que ya no da más de sí. Mientras que algo distinto, todavía vago, estuviera emergiendo de los escombros.
Yo os invito a vivir el cuidado como aquello que emerge de los escombros, como el futuro que adviene a nosotros. Cada vez más para mí la palabra cuidado tiene que ver con adviento, tiene que ver con aquello que llega, con el Dios todo cuidadoso para los que somos creyentes, que llega a nosotros, ¿no? Que nos sostiene. Ese es el punto crucial del cuidado, ¿no? Y no es ahora en tiempos de pandemia cuando sale. Obviamente, decía José Carlos, mucho antes también está eso. Esa institución lleva cientos de años trabajando en esto, ¿no? Hay muchas gentes que llevan trabajando en esto mucho tiempo. Pero es verdad que ha sido como la 2 de Televisión Española, la inmensa minoría. Hace falta que para que el paradigma emergente sea realmente paradigma, seamos más y más los que nos sumemos a esta empresa común. Para que no estemos quejándonos de lo mal que estamos, sino para que realmente los cuidados estén, digamos, más, sea eso que decimos de la nueva normalidad, pues que lo normal sea cuidarnos. Lo normal no es volver hacia atrás. Hay muchas cosas hacia atrás que ojalá recuperemos, como quitarnos las mascarillas, como juntarnos aquí presencialmente todos los alumnos de posgrado y de máster, como abrazarnos, tantas cosas que echamos de menos. Pero no olvidemos que la vieja normalidad es la que nos ha traído hasta aquí y la que ha generado la que tenemos hoy montada, ¿no? Por eso, ese lugar de nuestros aprendizajes tiene que ver también con identificar ese lugar interior en el que estamos viviendo, ¿no? Aprender no solo del pasado, sino del futuro que viene. Por eso poner esa insistencia en el futuro que emerge, el cuidado como el futuro que emerge. Y aquí hago referencia a este término bíblico, éfeta, ¿no? Que me parece que es tan ilustrativo, ¿no? Que Jesús lo lanza a esa persona enferma que está ciega y frotando sus ojos con ese barro, con saliva, ¿no? Que era para sanarle, ¿no? Le dice éfeta. Ese éfeta muchas veces se nos ha traducido en imperativo, ábrete. Y los que somos de la mochila de la militancia nos va, porque todos los imperativos nos van mucho. Ábrete, haz esto, vete para acá, vente para allá. No, el imperativo, no, tienes que hacer. Y no es el imperativo. Hay otras traducciones de otros biblistas que dicen, sé abierto, sé abierta, déjate abrir. No hace el esfuerzo de hacer cosas, ábrete. No, es déjate abrir, mírate para adentro, escucha en lo profundo, lo que estábamos viendo desde el principio, ¿no? Déjate abrir desde tu más honda posibilidad de futuro. Y si el cuidado se cuela por ahí en un resquicio de esa grieta, tenla como una luz, porque detrás de toda grieta hay una luz que te está iluminando, ¿no? Por tanto, bueno, pues abramos esa grieta, ¿no? Y termino. He encontrado la vacuna, dijo el profeta. ¿Cuál es? Le preguntaron. Otra forma de vivir. Les contestó. Pero lo tomaron por un loco. Cuidar es otra forma de concebir la vida y de vivirla, ¿no? No es una ética aplicada, ni una asignatura, ni una destreza a desarrollar en estos estudios, aquí en el Centro de Educación de la Salud. Eso tiene sentido si incorporamos el cuidado desde el salto de nivel espiritual que nos exige el tiempo que vivimos. Saber cuidar indudablemente se desarrolla en múltiples técnicas y aquí las vais a estudiar, las vais a ver, las vais a aprender y las vais a contrastar con vuestra propia experiencia porque ya venís cuidados y venís también desde ese saber cuidar, ¿no? Ojalá también que estos estudios que iniciáis o que proseguís, cada cual en sus lugares y en lo que esté, sea paliativos, ya sea duelo, ya sea gestión, ya sea pastoral de la salud, no sé, duelo, bueno, pues todo eso, ¿no? Que todo eso sea un aprendizaje para que os haga más sabios, más sabias, que sea una sabiduría que confluya y constituya y refuerce, sin duda, porque algunos os conozco, refuerce un estilo de vida alternativo y que realmente estos cursos os proporcionen esa sabiduría para humanizar la vida, la salud y los vínculos entre unos y otros. Muchas gracias.